obstructiva de la carótida que puede darnos retinopatía por éxtasis venoso, inflamación ocular, coagulopatía isquémica, se asocia a personas adultas mayores de 65 años. La relación entre hombre y mujer es mayor en el sexo masculino. Desafortunadamente, la mortalidad a los 5 años de los pacientes que presenten este síndrome es elevada, es del 40%. Como pueden evidenciar, aquí hay una estenosis. Es importante la misma. Hay comorbilidades vasculares y 2/3 partes de estos pacientes están asociados a otras patologías como cardiopatías, eventos cerebrovasculares isquémicos, aneurismas disecantes, trauma, entre otros. El 90% va a darnos una disminución importante de la visión. Puede ser de acuerdo al involucro vascular, abrupto progresivo en el 70%, el 10% súbito, el 10% se asocia a amaurosis fugaz. Por eso es importante cuando el paciente le dice de pronto dejé de ver, preocuparse de que puede tener uno de estos eventos y obviamente estar involucrado el riesgo de vida. Es fundamental entonces el estudio cardiovascular de ese paciente, asociado con dolor solamente en un 40%. Miren cómo aquí hay un émbolo que está provocando ya una obstrucción. En este ejemplo, aquí también hay isquemia, y en este ejemplo es lo que es fundamental cuando tienen un paciente en la consulta, revisar el segmento anterior. En el segmento anterior podemos encontrar nuevos vasos. Fíjese, este es el iris, es un ojo que está en midriasis fija. ¿Por qué? Porque tiene glaucoma neovascular, es un ojo que ya no ve. Y en el microscopio, en la lámpara de hendidura, va usted a encontrar estos vasos. Estos vasos en el iris se llaman nuevos vasos, neovascularización del iris, conocida como rubeosis de iris. Podemos asimismo encontrar hemorragias en punto mancha, aquí hay otro émbolo. Si es que estos nuevos vasos, ¿por qué acuden los nuevos vasos? Hay un concepto fundamental que deben recordar. Cuando tenemos isquemia, la retina avascular está produciendo factor de crecimiento del endotelio vascular y los vasos empiezan a proliferar frente a este mensajero que es el factor de crecimiento del endotelio vascular. Si proliferan los vasos, pueden darnos varias situaciones. Una que ya les mencioné antes, regresemos a la imagen previa, imagen de neovascularización en el iris. O dos, proliferan a nivel de la retina. Y si entendemos que los nuevos vasos tienen una pésima calidad, ¿qué ocurrirá? Vamos a tener rotura de los mismos y a continuación hemorragia a nivel de la retina. Esta hemorragia puede, como en este ejemplo superior, miren esta imagen, organizarse en reales membranas de proliferación fibrovascular, igual que en la retinopatía diabética. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Que el paciente va a tener un desprendimiento de retina de origen traccional, ¿ya? Por proliferación vascular, fibrosa y vascular. Si es que tenemos una retina que está proliferando por esta isquemia, lo lógico, ¿qué será? Lo lógico será en estos pacientes realizar tratamientos para bajar la
proliferación, callar el mensajero, callar el mediador. ¿Cuál es el mediador? El factor de crecimiento del endotelio vascular. Y para esto puedo utilizar antiangiogénicos siempre y cuando todavía no existan membranas. Recuerden ese concepto. Y también puedo utilizar fotocoagulación para ablacionar la retina isquémica. De esa forma, evito que siga enviando el mensajero y proliferando. Si es que existe todavía una visión viable, si no tiene un glaucoma neovascular terminal, por ejemplo, con atrofia óptica, si todavía el paciente no ha proliferado y tiene edema macular, recuerden que el edema macular maltratado o no tratado también va a darnos pérdida de visión. Y es importante no olvidar que tenemos armas para disminuir el edema a nivel de la mácula. ¿Cuáles son estas? Los corticoides como la triamcinolona y los antiangiogénicos. Los antiangiogénicos iban a ocupar el receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular para estabilizar estas barreras que están alteradas y disminuir el edema. Y mencionó además otras enfermedades como las migrañas. Las migrañas son cefaleas que tienen un origen vascular. Cuando son recurrentes y tienen una duración moderada y asociadas a ciertos pródromos como vómito, fotofobia, fonofobia, estamos hablando de una migraña que tiene que ser investigada porque tiene un componente vascular. Se puede presentar en un 12% de la población asociado a vasospasmo de la carótida interna. Qué importante que es ver que la migraña no es tan inofensiva como aparenta. Puede tener hemiplegias, parejas de pares craneales y todas las auras que ya conocemos. Cuando nosotros realizamos estudios de perfusión, vemos que pueden existir cambios en la misma y asociarse a eventos isquémicos. Miren, en esta imagen hay una zona isquémica y este paciente ha tenido un evento cerebrovascular. Si vamos al examen de campo visual, hay un escotoma en los 4 cuadrantes, un escotoma de tipo centrífugo. Está a nivel de la periferia y este nervio óptico está severamente alterado. Hay una disminución importante de las fibras nerviosas. Los cerebros que tienen migrañas son más fácilmente afectados porque necesitan un alto flujo sanguíneo para sobrevivir a isquemias focales desarrolladas en infartos mayores y pueden tener peor resultado neurológico con similar hipoxia. Entonces, la progresión de pacientes que tienen, por ejemplo, glaucoma y que están asociados a migraña, vemos que este es un factor de riesgo para la progresión de esta enfermedad. Estamos hablando de glaucoma y el glaucoma era el concepto, recuerden, era un daño del nervio óptico que puede deberse a hipertensión ocular o alteraciones en la circulación. Si tenemos un paciente hipertenso aparentemente bien controlado, este paciente hipertenso aparentemente bien controlado puede tener además problemas de hipotensión nocturna. Quiere decir que no está bien controlado y esa hipotensión nocturna puede llevar a que progrese la pérdida de fibras nerviosas. Hay que tener mucho cuidado. Esta es una tomografía óptica coherente, una angiotomografía óptica coherente, donde vemos la vasculatura a nivel de la mácula. Esta es la mácula. Y miren cómo normalmente está perfectamente irrigada. Ese es el nervio. Y cuando existe aura, hay isquemia. Fíjese, antes, cuando hay aura baja, la irrigación a nivel macular y posteriormente va recuperándose. Entonces, a nivel de
sistema nervioso central, una parte del sistema nervioso central era el ojo, podemos evidenciar que también existen estos eventos, estos daños que van a asociarse a alteraciones del nervio y de la mácula, que pueden también asociarse a eventos trombóticos, porque vemos que hay isquemia. La oclusión de la arteria central de la retina puede asociarse a una disminución abrupta de la visión indolora. En este caso hay un fondo de ojo totalmente pálido. Puede ser unilateral, más en varones, en adultos mayores, y está anunciando una enfermedad sistémica en el 90%. Nuevamente, el tema de la mortalidad a los 5 años es terrible, es del 40%, asociado a cardiopatías o eventos cerebrovasculares. No olvidemos el tema de la maurosis fugax, que ya vemos que es muy importante, y allí se está mencionando la rubiosis de iris, porque la isquemia llama a nuevos vasos y también puede presentarse neovascularización con glaucoma neovascular en un 20%. En las oclusiones arteriales no es tan frecuente la neovascularización, diferente de las oclusiones venosas, como veremos más adelante. Puede deberse a embolias, a trombosis asociada a aterosclerosis, a arteritis de células gigantes, mecánicas por glaucoma. ¿Cómo es esto? Evidentemente, si se incrementa la presión intraocular, puede existir éxtasis venoso. Asimismo, si tenemos un evento vascular traumático, se me ocurre, con un hematoma retrovulvar en el vértice de la órbita, puede darnos una oclusión de la arteria central de la retina. Y también recordemos aquella premisa en que cualquier neoplasia puede estarnos dando un evento trombótico, y siempre cuando tenemos una trombosis debemos investigar neoplasias. Aparte de problemas vasculíticos, autoinmunes o infecciones que podrían darnos estas situaciones. Entonces, existen dos protocolos a seguir cuando tenemos eventos en menores de 60 años y en mayores de 60 años. En todos vamos a pedir BSG, proteína C reactiva, hemoglobina glicosilada, biometría y ecocardiografía. Sin embargo, es importante determinar que en los mayores de 60 años los problemas ateroscleróticos van a estar más instaurados por obvias razones. Aquí investigaremos más las carótidas, mientras que en los menores de 60 años estamos pensando en un problema de autoinmunidad, por ejemplo, y el estudio de los anticuerpos antinucleares, cualquier evento que nos esté haciendo sospechar, por ejemplo, en un síndrome antifosfolipídico, tiene que ser investigado. ¿Cómo es la clínica? Vemos que hay un blanqueamiento isquémico evidente de la retina y pueden, como en estos gráficos, visualizarse los trombos. Miren, aquí está. Hay edema, pero a medida que se torna crónico la situación, puede desaparecer. Al mes ya no se evidenciaría edema. El nervio va a tornarse atrófico y va a evidenciarse esto en su palidez, y podríamos tener nuevos vasos con un glaucoma neovascular. En este ejemplo, esta es una gonioscopía y vemos cómo aquí el iris está con nuevos vasos. Esto es totalmente anómalo. En los estudios del polo posterior podríamos tener además neovascularización segmentaria, los vasos segmentarios, secundarios, están tratando de dar circulación en las zonas involucradas.
Hay que hacer un diagnóstico diferencial cuando tenemos un trauma. Por ejemplo, nos podría estar emulando un edema, pero por otras razones. Aquí la anamnesis, la clínica del paciente es fundamental para lograr dar con la sospecha correcta diagnóstica. Es evidentemente una urgencia. ¿Qué se pretende hacer cuando se intenta realizar un masaje ocular? Tratar de mover el émbolo. El hecho de puncionar la cámara anterior con una paracentesis para bajar la presión intraocular también es una medida de rescate. Acetazolamida, recuerdan que es un diurético, un agente diurético, y esto puede ayudarnos a que baje la presión intraocular. Asimismo, medicamentos tópicos para el efecto, como betabloqueadores, y la inyección retrovulvar o sistémica de fibrinolíticos. La fibrinolisis selectiva de la arteria oftálmica y la fibrinolisis sistémica son unas opciones. El pronóstico es reservado a evolución en el momento de la acción terapéutica y el resultado de la misma. A continuación, mencionamos la oclusión de rama venosa de retina. Es la segunda causa de disminución de visión por vasculopatía de la retina, siendo más frecuente la oclusión de rama que la de la vena central de la retina. En este ejemplo vemos que aquí hay hemorragias, pero asociadas a la arcada temporal superior. En la oclusión de toda la vena, de la vena central, estas hemorragias están tomando absolutamente todo el polo posterior. Se puede producir, en mayores de 60 años, pero también en personas jóvenes, siempre y cuando haya un componente, por ejemplo, un síndrome antifosfolipídico, asociado a otros problemas que van a dar compromiso vascular como tabaquismo, y la hipertensión ocular, en donde va a haber éstasis venoso y puede darnos estas oclusiones. Vemos en este ejemplo cómo hay una zona importante de isquemia y aquí ya existen colaterales o pueden estar nuevos vasos proliferando. De acuerdo al lugar en donde esté localizado el evento, va a darse la clínica. Si es muy periférico este evento, el paciente puede pasarlo desapercibido, pero si es paracentral o macular, involucra edema macular y está obviamente también involucrada la visión, es más factible que el paciente lo logre identificar. La mitad de las lesiones se asocian a una gran área de isquemia y la mitad de las lesiones van a tener este problema importante de la neovascularización, que puede darnos incluso hemorragia vítrea. Cuando hay isquemia, debemos tratarla inmediatamente para evitar la neovascularización, porque una vez que los nuevos vasos están instaurados y han llegado al segmento anterior y nos dan glaucoma neovascular, el pronóstico es terrible. Es muy difícil tratar un ojo con glaucoma neovascular de este tipo. Prácticamente es imposible. En estas imágenes vemos la oclusión que está provocando edema macular. Y aquí nuevamente viene el concepto de que si hay edema, debemos tratar de mejorar las barreras, inyectar un antiangiogénico que va a conseguir disminuir el edema. Recuerden que el antiangiogénico tiene el antifactor de crecimiento del endotelio vascular, tiene un tiempo de vida media aproximadamente de un mes, y al mes deberemos volver a inyectar. En el momento en que inyectamos el antiangiogénico, podríamos realizar, por ejemplo, una fotocoagulación sectorial en esta zona, lejos de la fobia, obviamente, pero tratar de bloquear esta zona que está fugando, y asociar además para disminuir el edema de la mácula con corticoides intravitreos como la triamcinolona. Es fundamental controlar los factores de riesgo.
Sí, miren, aquí tenemos esta fotocoagulación segmentaria de la que focalizada de la que les hablaba para preservar la visión central. Y los factores de riesgo asociados a hipertensión, si tiene enfermedades vasculíticas, perdón, es básico el manejo multidisciplinario del paciente, porque este evento simplemente está mencionando una posibilidad de eventos futuros en otro órgano blanco, que puede ser el cerebro, el corazón y demás. Otros ejemplos de cómo se ha realizado fotocoagulación sectorial, segmentaria, para bloquear el edema macular. El antiangiogénico va a ayudarnos a bloquear este receptor, tratar de estabilizar los capilares, las barreras, y vamos de esta manera a ganar tiempo, disminuir el edema y dar sobrevida a las células fotorreceptoras, a los conos que están terriblemente involucrados. El efecto del antiangiogénico es al día 1, mejoría máxima de visión y anatómica a las 2 semanas. Pero no olvidemos que el antiangiogénico per se no es suficiente. Podemos, de acuerdo al tipo de obstrucción, necesitar fotocoagulación para ablacionar la zona de retina que podría estar involucrada con nuevos vasos o con la rotura de estas barreras. En este ejemplo hay un edema macular que está siendo tratado con antiangiogénicos. Vemos estos quistes y poco a poco los quistes van desapareciendo. Si no hay una cicatriz debajo de esta zona, una cicatriz subfoveal, porque aquí está la fovea, el pronóstico de visión, y de acuerdo al momento en que nosotros realizamos el procedimiento, va a ser mejor o peor, de acuerdo al daño que ya esté instaurado. En este otro ejemplo vemos que hay una obstrucción, esta es una obstrucción de la vena central de la retina, y posterior al tratamiento, anatómicamente va a lograrse un efecto maravilloso. Siempre es coadyuvante la fotocoagulación, porque el momento en que dejamos de inyectar puede volver la retina isquémica a producir estos nuevos vasos y darnos problemas de hemorragias vítreas o retomar el edema y glaucoma neovascular, que es lo peor que puede pasar. En este ejemplo vemos que hay una oclusión que está provocando edema macular. Mientras logremos tratar el edema macular, logremos preservar la visión central y evitemos complicaciones secundarias a la isquemia como glaucoma neovascular o hemorragia vítrea y con membranas de tracción. El pronóstico va a ser mejor. Eso es lo peor que puede pasar, que estas hemorragias se organicen en membranas, se trepen en el gel vítreo que actúa como un andamio, recordarán, y le desprendan a la retina. Es lo que debemos evitar. Es fundamental la tomografía óptica coherente porque nos va a ayudar al diagnóstico. Vamos a tener un pretratamiento previo a la inyección de antiangiogénico o de corticoide, y posteriormente volveremos a inyectar al mes que acaba el periodo de acción de este fármaco, siempre y cuando exista todavía líquido. Si existe líquido, deberemos retratar. Otro ejemplo de un edema terrible, y el protocolo a emplearse es una inyección del antiangiogénico, que puede ser bevacizumab, ranibizumab, aflibercept, en una inyección intravítrea mensual por 3 meses seguidos. Este es el protocolo estándar que se sigue. Hay que repetir el examen. Si es que hay todavía líquido, tendrá que retratarse el paciente. Este es un ejemplo de una oclusión de vena central de la retina. Miren cómo difiere totalmente de la previa que habíamos mencionado, de la oclusión de la rama de vena de la retina, siendo la oclusión de vena central de la retina la vasculopatía retiniana más común después de la retinopatía diabética.
desafortunadamente puede conducir a la ceguera. Hay estas hemorragias en todo el polo posterior, en los 4 cuadrantes, y existen 2 tipos de oclusión, una isquémica y otra que es no isquémica. De acuerdo a la clínica y al tipo de oclusión, viene el pronóstico y el manejo. Vamos a parar aquí porque veo que se va a terminar la charla para reconectarnos inmediatamente. Gracias. Evidenciar. Sí, sí puede ver. Bien, entonces vamos a continuar. La oclusión de la vena central de la retina también ocurre en adultos mayores, a 50 años, en el 90%, asociada a enfermedades como hipertensión, diabetes, en un 50 a 70%. Dislipidemias se asocian a menores de 45 años y también está presente el glaucoma, por lo que habíamos indicado. Si hay hipertensión ocular, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber éstasis venoso y nos va a dar este tipo de problemas. Pero también pueden asociarse a coagulación, vasculitis, problemas de autoinmunes, que van a conllevar a la alteración más en el sexo masculino. Hay aterosclerosis, compresión de vena, puede bombarse la lámina cribosa, malformaciones arteriovenosas. Y lo que les comentaba, hay 2 tipos, la isquémica y la no isquémica. La no isquémica es de mejor pronóstico, por obvias razones. Comprende el 75% de todos los casos y la visión puede ser de 20/200 o mejor. Puede haber dilatación venosa, las hemorragias, como vemos, a nivel del polo posterior. Puede existir edema del nervio óptico y también edema a nivel de la mácula. Esas hemorragias en llama, ven que no están terriblemente presentes a nivel de todo el polo posterior. La isquémica es la peor. Y la isquémica inexorablemente progresa a glaucoma neovascular si no se actúa a tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la isquémica va a haber, por obvias razones, peor agudeza visual. Y si hacemos un examen, la visión va a ser menor a 20/200 al inicio, siendo cuenta dedos o bultos, que no se va a recuperar. Y hacemos un ejercicio, colocamos una iluminación en la pupila para ver la reacción pupilar al reflejo de la luz y va a escapar, es decir, se va a dilatar en lugar de contraerse, se denomina defecto pupilar aferente. Y con esto ya sabemos, y en el fondo de ojo, las hemorragias en todo el polo posterior o la isquemia en todo el polo posterior, el edema inclusive nos va a orientar que estamos frente a un tipo no perfundido, isquémico, y hacemos exámenes complementarios porque la clínica ya nos está orientando, pero necesitamos documentar el caso y vamos a ver que en la angiografía hay zonas terribles de isquemia. Posteriormente, puede en el 60% progresar a esto, que es terrible, el glaucoma neovascular. Una vez que está instaurado, es intratable. Se conoce como el glaucoma de los 90 días, quiere decir que desde que ocurrió el evento, en 3 meses se presentó el problema y esto es irreversible. Como hay neovasos, puede haber hemorragia vítrea y edema macular. Por eso la visión está terriblemente comprometida. ¿Cómo se maneja? Vamos a este cuadro que nos está hablando de una isquémica y no isquémica. Si no es isquémica, los controles subsecuentes pueden ser suficientes. Si es que no hay conversión a isquémica, aparentemente, entre comillas, le damos el alta, pero eso no es así. El paciente toda la vida será proclive a el manejo con el oftalmólogo. Siempre tendrá que llegar a los controles.
Si es que se convierte en isquémica, hay que tratarla de la siguiente manera. La isquémica puede proliferar con nuevos vasos. Si es que esto ocurre, hay que hacer una panfotocoagulación, ablacionar todo el polo posterior, toda la retina, preservando evidentemente la mácula, la fobia, para tratar de revertir este problema, para que deje de mandar mensajero mediador de proliferación, y puede ocurrir que regresione y llamarle a controles subsecuentes, o que permanezca, persista con neovascularización y tendremos que volver a fotocoagular. Es muy difícil de tratar. Si es que no hay neovasos, podríamos pensar en realizar una fotocoagulación profiláctica, porque sabemos que si es isquémica, casi indefectiblemente va a proliferar. Y lo que debemos evitar es la proliferación, porque una vez que esté instaurada la proliferación y peleamos y ponemos antiangiogénico y damos fotocoagulación, es posible que los nuevos vasos vayan al ángulo y se incremente la presión intraocular, puede haber hemorragia vítrea y luego ya no ser factible completar la fotocoagulación de la retina. O la misma hipertensión ocular puede dañarnos la córnea, haciendo que ésta se edematice. No olviden que presiones intraoculares mayores a 26 milímetros de mercurio ya edematizan la córnea y luego los medios van a estar alterados y no va a ser posible el tratamiento. Cuando tenemos edema macular, nuestros amigos en el tratamiento, nuestro apoyo son los corticoides. Allí tenemos ejemplos de corticoides como la triamcinolona o implantes como la dexametasona de liberación lenta, y los antiangiogénicos. Los antiangiogénicos van a estabilizar las barreras, como siempre les indico, y básicamente lo que con esto vamos a propender es que hay disminución del edema y podemos actuar con menos energía requerida para ablacionar la retina isquémica. Y de esta forma evitar que se siga formando el mediador, el mensajero. Y es el factor de crecimiento del endotelio vascular. Y con esto he dado finalización a la charla de patologías vasculares. De esta manera se ha completado el temario. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran rescatar de todo lo que hemos hablado hasta el momento? Doctores. Yo tengo una duda. Creo que en casi todas las proliferativas siempre usamos fototerapia, ¿verdad? O entonces. Sí, sí. ¿Y cuál es la lógica? Cuando hay proliferación, ¿por qué hay proliferación? Porque la retina está isquémica y la retina isquémica está lanzando el mensajero, que es el factor de crecimiento del endotelio vascular. ¿Cómo le callo al factor de crecimiento del endotelio vascular? Puedo hacerlo temporalmente bloqueando el receptor con un antifactor de crecimiento del endotelio vascular, que ya les he mencionado, el Aflibercept, bevacizumab, ranibizumab, en cualquiera de sus formas. Pero este bloqueo es temporal, ¿sí? Entonces, a continuación, ¿qué deberé hacer para callar la retina que está continuamente mandando esa señal de auxilio? Tengo que quemarla, ablacionarla, para evitar que mande el factor de proliferación, ¿sí? Es la única manera, porque si no la retina va a continuar enviando esa señal y frente a esto vienen las células fusiformes endoteliales, van a proliferar y van a darnos neovascularización. La neovascularización puede seguir dos caminos. Uno, va a llegar al segmento anterior
tapar el drenaje del humor acuoso, proliferar con nuevos vasos a nivel del iris y del ángulo de filtración iridocorneal, darnos hipertensión ocular, y la segunda puede proliferar a nivel del segmento posterior en la retina, organizarse en membranas de proliferación fibrovascular, treparse al gel vítreo y desprenderle a la retina en forma traccional. En los dos casos vamos a tener ceguera y es lo que debemos evitar a toda costa. De todas las isquémicas que he mencionado, ¿cuáles son las peores? De las oclusiones vasculares estoy hablando, son las venosas. De las venosas, ¿cuáles provocan más proliferación? La de la vena central de la retina. Y en la vena central de la retina, ¿cuál provoca más proliferación? La isquémica, esa es la peor, que te da el glaucoma de los 90 días. En otras patologías que también proliferan, recuerden, problema de salud pública, la retinopatía diabética, la retinopatía del prematuro, que tiene el mismo concepto. Isquemia, factor de crecimiento del endotelio vascular, proliferación, desprendimiento de retina. Es lo que debemos evitar. ¿Algo más? Doc, una última como que pregunta. Entonces, de todas las enfermedades que vimos ahora en esta clase, son solamente enfermedades que se puede mantener para que no haya una proliferación más allá y no es curativo, ¿no es cierto? No hay ninguna que sea curativo en sí. Todas son como de mantenimiento. Ya. Si tienes una oclusión venosa, hay isquemia. Sin embargo, si es una oclusión de rama, por ejemplo, pueden aparecer colaterales que ayuden a que mejore la circulación en esa zona trombosada. Venosa estoy hablando. Pero cuando hay una oclusión arterial, allí vas a tener isquemia y atrofia de tejido. En la venosa puedes mejorar agudeza visual porque el problema aquí es por edema. En otras palabras, como que se rompe una cañería, ¿sí? Explota y toda la retina se llena de agua. En este caso se llena de plasma, elementos formes, sangre. Y va poco a poco por el mismo cuadro mejorando o empeorando. Podemos ayudarle a que mejore con medicamentos como corticoides antiangiogénicos para que disminuya el edema y no se pierda la visión. Porque una vez que se pierden las células nerviosas, fotorreceptores, conos maculares, no vamos a regenerar. No se regeneran, se pierden. Eso es lo que debemos evitar actuando en forma temprana. Si por el contrario tenemos una oclusión de la arteria central, de la retina o de el haz papilomacular, que es justamente de la parte central de la visión, eso prácticamente es irreversible. Tendríamos que actuar ipso facto para tratar de revertir el problema y evitar que se pierdan las células nerviosas que no se regeneran. Entonces, curativa, claro que podemos curar, disminuyendo el edema, evitando que se pierdan los fotorreceptores y evitando que aparezcan eventos futuros. Las secuelas pueden ser periféricas si logramos preservar la visión central y el paciente puede tener una visión perfecta de 20/20. Si es que hemos necesitado realizar fotocoagulación porque tenemos un compromiso isquémico peligroso de neovasos, la zona que ablacionemos en el campo visual va a estar sin visión, pero preservamos la visión central. ¿Sí?
Hay pacientes que, por ejemplo, van a tener una visión de cuentadedos con una obstrucción de la vena central de la retina, de tipo isquémica. Y nosotros damos el tratamiento y logramos mantener esa visión de cuentadedos. Va a quedar la secuela, porque ya habrán muerto las células nerviosas y por más tratamiento que intentemos no vamos a mejorar visión. Esa es la secuela. Siempre va a quedar en definitiva una cicatriz, en mayor o menor cuantía de acuerdo a la gravedad del evento y a la premura del tratamiento. En definitiva, lo que estamos tratando de evitar es que la secuela sea importante e irreversible en la pérdida de visión. Son varios factores los que nos van a llevar al pronóstico. No olvidando una premisa fundamental. Si el evento vascular ocurrió a nivel ocular, puede ocurrir a nivel sistémico. ¿En qué paciente me preocuparé más? ¿En un adulto mayor que tuvo una obstrucción de la vena central de la retina? ¿O en un adulto joven? Doctores, ¿cuál creen que será más peligroso? En los dos, obviamente, tengo que hacer un estudio multidisciplinario y un tratamiento multidisciplinario para evitar problemas. Pero ¿en cuál de los dos es más riesgoso el evento? Para vida, estoy hablando. ¿Qué se les ocurre? Creo que el joven, ¿no? ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué? Porque el adulto mayor ya tiene razones para tener el evento. Por ejemplo, aterosclerosis, hipertensión, simplemente la aterosclerosis por la edad. Pero el adulto joven no tiene ningún riesgo ningún factor de riesgo para que haya aparecido la enfermedad y abruptamente ocurrió. Puede estar cursando con un síndrome antifosfolipídico que inmediatamente me puede dar un evento cerebrovascular, un infarto agudo del miocardio y demás. ¿Ya? Así que debo tener mucho cuidado en los dos casos y en los dos casos prevenir el siguiente evento, porque de eso se trata. Y de evitar en lo más posible las secuelas en el evento que está cursando el paciente, tratándolo de la mejor manera. Recordando que el paciente nunca va a dejar de serlo, siempre llegará a los controles para investigar si es de tipo isquémico, no isquémico, si no es isquémico, le seguiré chequeando por si se convierte en isquémico, nunca deja de ser paciente. Y tengo que tratar de evitar, si es una oclusión de la vena central de la retina isquémica, que se convierte en un glaucoma de los 90 días. Intratable. ¿Algo más, mis doctores? Parece que no hay más preguntas. Listo, entonces debemos fijar la fecha para el repaso. Y con el repaso vamos a tomar el segundo parcial. Por favor, Juan, visítame lo más pronto posible o comunícate conmigo para fijar la fecha del segundo repaso. Listo, doctor. Le pregunto aquí, ¿podría ser en esta semana? Podría ser. Ya, Nos vemos. ya, ¿Ya? ya voy a ver con usted. Sí. Bueno, gracias, que tengan buenas noches.